Hola a todos, mi nombre es Antonio Breña Correa y voy a hablar acerca de la fisiopatología de la hipertensión endocraniana. Para entender este mecanismo, la formación de la hipertensión endocraniana, tenemos que tomar la cavidad craneal, adoptarla como un compartimento o un continente. Y este continente se va a caracterizar porque tiene un contenido. Este contenido, para efectos de este tema, lo voy a dividir en tres partes. La primera parte es el parénquima cerebral y el líquido intersticial que va a bañar a las células, y esto es aproximadamente 1400 centímetros cúbicos en un adulto, lo cual representa un 80% del volumen total de la cavidad craneal. En segundo lugar tenemos el volumen sanguíneo cerebral, que en un adulto aproximadamente corresponde a 150 centímetros cúbicos, y esto equivale a un 10% del volumen total del contenido craneal. Y en tercer lugar tenemos el volumen de líquido cefalorraquídeo, que también aproximadamente corresponde a 150 cc y a 10% del contenido craneal. Entonces, de este primer gráfico yo puedo deducir que la mayor parte del contenido craneal se encuentra formada por el parénquima cerebral y el líquido intersticial, y luego el resto se encuentra conformado tanto por el volumen sanguíneo y por el volumen de líquido cefalorraquídeo, lo cual es importante, puesto a que como estos dos componentes son fluidos, me van a permitir disminuir la presión intracraneal en algunos procesos que alteran y elevan la presión intracraneal. Acá unos gráficos para ejemplificar lo que ya he dicho en la diapositiva anterior. Lo que está pintado amarillo viene a ser el parénquima cerebral, lo que representa un volumen del 80% de la cavidad craneal. Acá tenemos el volumen arterial y venoso. Aproximadamente esto representa 150 cc. Y el líquido cefalorraquídeo, que también representa 150 cc o 10%. Esto es en una persona con una presión intracraneal normal. Una persona normal. En segundo caso, estamos viendo acá una imagen de una masa intracraneal, es decir, una sustancia o materia que se va a agregar a la materia que ya existe, formando parte del volumen craneal, del contenido craneal. Esta masa puede ser de muchos tipos, puede ser un tumor, puede ser un hematoma, etcétera. Por lo tanto, si es que nosotros recordamos unos principios de la física que aseguran que la presión es igual a la fuerza por unidad de área, entonces recordemos, si el área es constante y yo le agrego masa a un área que es constante, esta masa se traduce en un aumento de la fuerza y por lo tanto la presión también aumentará. Al agregar una masa en la cavidad craneal, también aumentará la presión intercraneal. Por lo tanto, en este segundo escenario viene a tallar la doctrina de Monro-Kelly, de la que hablé en la primera diapositiva, utilizando la sangre. Como la sangre es un fluido, al igual que el líquido cefalorraquídeo, al incrementarse parcialmente la presión intracraneal, un mecanismo compensatorio inicial será disminuir la cantidad de sangre venosa en el cerebro y disminuir la cantidad de líquido cefalorraquídeo en el cerebro. Pero la sangre arterial, como ustedes ven, no se altera, porque la sangre arterial es necesaria para la perfusión sanguínea cerebral y para que el cerebro pueda realizar todas sus funciones. Lo que se altera es la sangre venosa, y también se altera el líquido cefalorraquídeo, que disminuye en sus cantidades dentro del cráneo para disminuir la cantidad de presión intracraneal. Esto es en una persona que se encuentra compensada. Pero cuando esta masa crece y crece demasiado, el mecanismo compensatorio inicial ya no me va a permitir mantener una presión intracraneal normal. Es decir, a pesar de que yo esté disminuyendo mi volumen sanguíneo venoso y mi volumen del líquido cefalorraquídeo cerebral, la presión intracraneal se va a elevar. Y al elevarse la presión intracraneal va a producir síntomas o se va a descompensar. Entonces, esta es la historia natural de la enfermedad de una persona normal, una persona con una masa intracraneal
que aumenta la presión parcialmente, pero la presión, en otras palabras, se va a compensar drenando la sangre venosa o el líquido cefalorraquídeo. Y en tercer lugar, una persona con una masa que aumenta la presión y pese a los mecanismos compensatorios, la presión intracraneal no baja. Algunos datos sobre la presión intracraneal fisiológica. Se mide para adultos y niños mayores, los valores son entre 5 a 10 milímetros de mercurio, valores normales. El nivel máximo es de 15 milímetros de mercurio. Ahora, esto depende de la bibliografía que se revise, puesto que en otras bibliografías se ha encontrado que el valor máximo es a partir de 20 milímetros de mercurio. Incluso acá en muchos servicios de neurocirugía del país, el tratamiento para la hipertensión endocraniana se da con una presión a partir de 20 milímetros de mercurio. Esta presión intracraneal se va a elevar momentáneamente cuando nosotros realizamos diversas actividades que van a elevar la presión intratorácica. Por ejemplo, toser o estornudar. Cuando uno tose o estornuda, la presión torácica se eleva y esto va a disminuir el retorno venoso. Al disminuir el retorno venoso, estamos hablando de las venas cavas, tanto inferiores como superiores, en este caso me interesan las superiores, que van a traer el retorno venoso también de la vena yugular interna, que trae asimismo la sangre del cerebro. Entonces, si esta sangre no puede retornar de manera completa al corazón cuando nosotros estamos haciendo estas maniobras, como por ejemplo toser o estornudar, la sangre se acumula en la cavidad craneal elevando su presión momentáneamente, hasta 30 o 50 milímetros de mercurio. Pero cuando uno termina de toser, obviamente, o de estornudar, la presión va a regresar a los niveles normales. A estas maniobras que elevan la presión torácica se les llaman maniobras de Valsalva. Ahora, en tercer lugar, una fórmula importante para recordar: la presión intracraneal viene a ser igual al volumen del líquido cefalorraquídeo más la resistencia a la circulación del líquido cefalorraquídeo más la presión venosa intracraneal. Si bien recordamos, según la doctrina de Monro-Kelly, consideramos tres estructuras que conforman la presión intracraneal o que conforman el contenido craneal, que son el parénquima cerebral, 2, la sangre y 3, el líquido cefalorraquídeo. Ahora, en esta fórmula estamos desviando o estamos disminuyendo nuestra atención hacia el parénquima y hacia la sangre arterial, puesto que, como les dije en el segundo gráfico, la sangre arterial y el parénquima usualmente no se alteran. El parénquima porque es sólido y la sangre arterial porque es necesaria para la alimentación cerebral. Pero la sangre venosa y el volumen del líquido cefalorraquídeo sí se alteran. Por lo tanto, la presión intracraneal es directamente proporcional a los cambios en el volumen del líquido cefalorraquídeo o de la presión venosa intracraneal. Si es que existe una mayor resistencia en la circulación del líquido cefalorraquídeo, como por ejemplo en algunos tumores que pueden oprimir el acueducto de Silvio y tapar el paso del líquido cefalorraquídeo del tercer al cuarto ventrículo, eso también aumentará la presión intracraneal porque el volumen del líquido cefalorraquídeo aumentará y no se podrá drenar. Ahora, para hacer un resumen, he puesto un cuadro con los trastornos que producen hipertensión endocraniana. Esos trastornos, fisiopatológicamente los estoy agrupando según la ley de Monro-Kelly en tres: los trastornos que afectan el parénquima, los trastornos que afectan la sangre y los trastornos que afectan el líquido cefalorraquídeo o que están compuestos de. Por ejemplo, en el primer caso, si es que hablamos de parénquima, una alteración del parénquima que eleva la presión intracraneal serán, por ejemplo, lesiones que ocupan espacio, como ya les dije, un hematoma, una colección de sangre en el cerebro. Este hematoma puede ser tanto epidural o subdural, dependiendo de si es que están por afuera o por dentro de la dura madre. Usualmente esos hematomas se ocasionan por golpes o traumatismos. Los tumores también son una causa de hipertensión endocraniana. Abscesos o colecciones de pus por infecciones también. O aneurismas craneales, sobre todo los aneurismas gigantes,
que son aneurismas que pueden llegar a medir más de 2 centímetros. Eso también eleva la presión intracraneal. Ahora, cuando tenemos un edema cerebral, la presión intracraneal también se eleva. Más adelante voy a explicar los mecanismos de formación de edema, pero para que se pueda comprender desde ahora, el edema cerebral se da cuando aumenta la cantidad de líquido en el extravascular. Entonces, cuando el líquido o el plasma sale de los vasos y ocupa el espacio intersticial o ocupa los cuerpos celulares, el cerebro se hincha, se forma un edema y eso también aumenta el volumen y aumenta la presión intracraneal. Ahora, causas de volumen sanguíneo aumentado. Por ejemplo, si es que obstruimos el retorno venoso, en algunos casos como, por ejemplo, maniobras de Valsalva, o una obstrucción de la vena cava superior por un tumor, por ejemplo, que puede producir el síndrome de la vena cava superior, todo esto eleva la presión intracraneal. Ahora, que exista hiperemia o un aumento de la cantidad de sangre circulante en el paciente, o por ejemplo hipercapnia. La hipercapnia es cuando se eleva el dióxido de carbono en la sangre arterial. Al elevarse el dióxido de carbono en la sangre arterial, esto ocasiona una vasodilatación cerebral. Y al hacerse vasodilatación cerebral, aumentará obviamente la cantidad de sangre circulante en los vasos sanguíneos cerebrales. O por ejemplo, algunas enfermedades que por sí mismas aumentan el volumen sanguíneo, como el síndrome de Reye. El síndrome de Reye es un síndrome que se ve sobre todo en niños que tienen infecciones virales y que son tratados con antiinflamatorios no esteroideos. De ahí el hecho de que cuando un niño tiene una infección viral, por ejemplo dengue, no reciba antiinflamatorios no esteroideos, como por ejemplo el ibuprofeno o naproxeno. Ahora, para que se aumente el líquido cefalorraquídeo tenemos tres procesos principales. Uno, que se produzca más líquido cefalorraquídeo, por ejemplo en un tumor de plexos coroideos. Si es que los plexos coroideos crecen mucho, producen más líquido cefalorraquídeo. Eso también puede subir la presión intracraneal. Ahora, cuando existe una absorción disminuida de líquido cefalorraquídeo, por ejemplo en los casos de las hemorragias subaracnoideas, que pueden ocluir las granulaciones de Pacchioni, y al ocluirse estas granulaciones, el líquido cefalorraquídeo ya no se va a absorber hacia el sistema venoso. Por lo tanto, el líquido cefalorraquídeo se acumulará en una mayor cantidad y también aumentará la presión intracraneal. Y en el tercer caso, la obstrucción del flujo del líquido cefalorraquídeo, como ya les dije, usualmente es por tumores que ocluyen el paso del líquido del tercer al cuarto ventrículo, lo que se llama el acueducto de Silvio, o pueden ser ocluidos también los agujeros de Luschka-Mayendi, que van a drenar el líquido cefalorraquídeo hacia las cisternas. Entonces, cualquier obstrucción al flujo del líquido cefalorraquídeo hará que este líquido se acumule en demasía en los ventrículos, y esto produce también un aumento de la presión intracraneal. O el hecho de que el líquido cefalorraquídeo también se acumule en exceso en las cisternas también aumenta la presión intracraneal, puesto que todo se encuentra dentro de la cavidad craneal, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tengamos un aumento del contenido intracraneal, aumentará la presión intracraneal. Ahora, aunado a lo que ya he explicado en la diapositiva anterior, tengo que mencionar algunos factores que van a también contribuir a elevar la presión intracraneal. Por ejemplo, la hipercapnia, como ya lo mencioné. La hipercapnia es cuando la presión de CO2 sube por encima de 45 milímetros de mercurio. Ahora, ¿qué procesos harán que yo produzca más CO2 en la sangre o que yo tenga más CO2 en la sangre? Principalmente el sueño, o tener una mecánica ventilatoria disminuida, o el hecho de respirar menos o respirar más despacio. Esto hará que el CO2 se acumule en la sangre, puesto que, como sabemos, el pulmón es el órgano que se encarga de transportar CO2 desde la sangre arterial hacia el aire que va a salir desde el pulmón hacia fuera del cuerpo. Entonces, si es que nosotros no respiramos adecuadamente, este CO2 se va a acumular en el pulmón
no va a haber una adecuada hematosis, no va a pasar el CO2 hacia afuera del cuerpo y el CO2 se acumulará en la sangre, elevándose y produciendo una vasodilatación cerebral. ¿Cuáles son algunas de las enfermedades que nos pueden producir una hipercapnia? Por ejemplo, sedación o que el paciente tenga sueño, se respira menos, con una frecuencia menor, las respiraciones superficiales o el coma, o por ejemplo también un deterioro neuromuscular como en algunas enfermedades tipo Guillain-Barré o botulismo. También una mecánica ventilatoria inapropiada. Por ejemplo, cuando uno se duerme en las noches y se duerme con la ventana y con las puertas cerradas, amanece con dolor de cabeza. Y esto se debe principalmente a que como se cierran todas las vías de salida del aire que nosotros expiramos cuando dormimos, el CO2 se va a acumular en el aire ambiental, en nuestro aire ambiental, y por lo tanto se va a acumular en nuestra sangre. Y habrá vasodilatación cerebral. Al vasodilatarse las arterias producirán un aumento de la presión intracraneal transitorio durante la mañana y esto generará dolor. La hipoxemia es otro trastorno que aumenta la presión intracraneal. Cuando principalmente el oxígeno está por debajo de 50, esto hace que exista una vasodilatación también, al igual que en la hipercapnia. Cuando hay hipercapnia y cuando hay hipoxemia hay vasodilatación. Igual, cuando hay hipoxemia, cuando la mecánica ventilatoria está inadecuada, cuando no se puede ventilar bien el pulmón. El tercer caso es cuando existe una vasodilatación cerebral por drogas, por ejemplo el ácido nicotínico, la histamina, el clorhidrato de anhidrina o algunos fármacos que sirven como anestesia, como el alotano, el óxido nitroso también, elevan la presión intracraneal. Otra forma de elevación de la presión intracraneal son las maniobras de Valsalva. Como ya les dije, las maniobras de Valsalva incrementan la presión intratorácica, y no solo la intratorácica, sino también la presión intraabdominal, como por ejemplo hacer un esfuerzo defecatorio, toser, estornudar o moverse en la cama. Eso eleva la presión intracraneal. O por ejemplo también adoptar algunas posiciones corporales, como la posición de Trendelenburg va a comprender una posición no horizontal sino en un plano inclinado, en el cual la cabeza se va a encontrar por debajo de los pies o en un nivel más bajo que el nivel en el que se encuentran los pies. Esta posición se va a usar en va a tener muchos usos. Uno de los usos principales que tiene la medicina es para las operaciones del vientre bajo o de la pelvis o del abdomen bajo inferior. Al igual, si es que la cabeza se encuentra en un nivel más inferior que los pies, esto va a disminuir el retorno venoso y por lo tanto elevar la presión intracraneal. Otro factor que va a elevar la presión intracraneal o que va a contribuir es hacer contracciones musculares isométricas. En las contracciones isométricas, como bien sabemos, los músculos no van a cambiar de medición o de longitud. Estas contracciones musculares lo que harán será elevar la presión intratorácica e intraabdominal, y funciona tanto como una maniobra de Valsalva, tiene el mismo mecanismo. Otro mecanismo es toser y estornudar, que son maniobras de Valsalva que también elevarán la presión intracraneal. Otra también se asocia a los sueños REM o al estadio REM del sueño, que aumentan la actividad cerebral, y por lo tanto, si incrementan la actividad cerebral, aumentarán la dilatación arterial cerebral, y esto también incrementará el volumen sanguíneo y elevará la presión intracerebral o intracraneal, Y también algunos estímulos nocivos se han asociado a un aumento de la presión intracraneal, como por ejemplo molestias viscerales o que el paciente experimente dolor, o estímulos que hacen que el paciente incremente su secreción de catecolaminas, y esto eleve la presión intracraneal al elevar el volumen craneal o el volumen sanguíneo craneal. Este siguiente gráfico habla sobre una curva presión-volumen. Esta curva presión-volumen, ¿para qué me sirve?
asociamos dos patrones, presión intracraneal y volumen intracraneal. Recordemos que presión es igual a fuerza por unidad de área y el volumen se traduce en fuerza, ¿de acuerdo? Entonces cuando el volumen aumenta, también debería de aumentar la presión, pero ¿qué es lo que indica este gráfico? En realidad, cuando el volumen craneal o el volumen intracraneal se encuentra elevándose en un inicio, la presión intracraneal no se altera, y esto depende de la capacidad o compliance que tiene el cráneo y mediante sus mecanismos compensatorios, como ya los he explicado, que son el hecho de derivar la sangre venosa y derivar el líquido cefalorraquídeo hacia afuera del cráneo. Esto va a mantener la presión intracraneal bajo los niveles normales. Ahora, mientras el volumen intracraneal se sigue elevando, el compliance cerebral cada vez va a bajar, o la capacidad de tener compensación cerebral va a bajar. Y ya es en ese entonces cuando la presión intracraneal se empieza a elevar más. Ahora, mientras el volumen intracraneal se permanezca elevándose, va a llegar un momento en donde ya no tengamos nada de compliance o nada de capacidad de compensación. Y en ese entonces la curva hará un giro de forma logarítmica para elevarse hacia arriba directamente con elevaciones pequeñas de volumen intracraneal. Entonces repasamos, en el primer estadio, cuando existe high compliance o alto compliance o alta compensación, el volumen intracraneal se va a elevar mucho, 5 veces, y la presión no va a variar. En un segundo caso, cuando tenemos un compliance bajo, el volumen intracraneal se va a elevar igual, el doble, y la presión intracraneal va a subir por encima de 20 y habrá hipertensión endocraniana. Y en un tercer estadio, cuando ya no existe nada de compliance, el volumen intracraneal se eleva a 10, pero la presión intracraneal también se eleva a 10 o 20. Entonces, de acá definimos que en los estadios iniciales, por ejemplo de un tumor, en donde el volumen intracraneal empieza a aumentar poco a poco, no se evidencia síntomas. Cuando evidenciamos síntomas, por ejemplo en un tumor cerebral, cuando el tumor ya está avanzado, el tumor ya tiene un volumen muy grande y ya está produciendo hipertensión endocraniana. Esta es la aplicación clínica de este gráfico. Ahora, algunos conceptos acerca del flujo sanguíneo cerebral y también acerca del metabolismo cerebral. Por ejemplo, que el cerebro representa el 2% del peso corporal total. Además que el cerebro, como tienen altas necesidades energéticas, consume aproximadamente 15% del gasto cardíaco total. Ahora, consume 20% o un quinto de la cantidad de oxígeno total que se consume en el cuerpo. Por lo tanto, aproximadamente para cada 100 gramos de cerebro por minuto se consumen 3.5 moles de oxígeno. Para cada 100 gramos de cerebro por minuto tiene que llegarle 45 a 55 mililitros de sangre. Es decir, que es un órgano de perfusión elevada. En segundo caso, el consumo de glucosa. Recordamos, el cerebro vive de dos cosas principalmente: oxígeno y glucosa. El consumo de glucosa es aproximadamente de 10 miligramos de glucosa por cada 100 gramos de cerebro. En segundo lugar, consume aproximadamente el 75% de la glucosa de la producción hepática, producción por glucogenólisis, gluconeogénesis en estadios de ayuno. El cerebro, de la glucosa que va a consumir, el 85% la va a metabolizar a través del ciclo de Krebs y va a convertirla a CO2 finalmente. Y el 15% restante va a ser convertida hacia el lactato mediante glicólisis anaeróbica. Es importante recordar esto, puesto que en situaciones de hipoxia, cuando el cerebro tiene poco oxígeno, el metabolismo cerebral de la glucosa va a pasar a ser un metabolismo anaeróbico y el cerebro va a empezar a formar alto lactato en situaciones de hipoxia. Por lo tanto, en hipoxia el cerebro no se va a morir en un mismo instante, porque el cerebro puede metabolizar la glucosa hacia el lactato produciendo 2 ATPs por cada molécula de glucosa. Sin embargo, ante una hipoxia cerebral habrá acidosis por el ácido láctico, y esto va a generar más alteraciones a la larga. En tercer lugar,
el ATP que necesita el cerebro. Aproximadamente por minuto necesita 12 milimoles de ATP. Además, existe una reserva de ATP de 8 milimoles de ATP por minuto. La glicólisis anaeróbica nos va a brindar 15 milimoles de ATP por minuto. Es decir, si es que nosotros tenemos situaciones de hipoxia, el ATP producido por anaerobiosis nos va a permitir vivir un tiempo porque cubre las necesidades de ATP del cerebro. Pero si es que la hipoxia es una hipoxia muy grave por debajo de 20 milímetros de mercurio, rápidamente el metabolismo de la glucosa anaeróbico no va a poder cubrir las demandas del cerebro y por lo tanto se va a comprometer la conciencia en menos de 10 segundos. Es decir, cuando esta es una hipoxia grave, la glicólisis anaeróbica no nos va a suplir las necesidades de ATP que tiene el cerebro. Pero si es una hipoxia leve, sí, nos va a poder aguantar un tiempo más. Finalmente, los dos conceptos que son el flujo sanguíneo cerebral local y el índice metabólico cerebral local. ¿Esto a qué se refiere? Se refiere a que el cerebro es selectivo a la cantidad de sangre o a la cantidad de perfusión sanguínea que le va a llegar por minuto. En otras palabras, el cerebro aumenta la perfusión cerebral de la zona que está utilizando en ese momento. Por ejemplo, si nosotros estamos pensando, habrá una mayor perfusión cerebral en el lóbulo frontal. Si nosotros estamos viendo imágenes simplemente, aumentará la perfusión cerebral en el lóbulo occipital. Y así, dependiendo de la función, el cerebro aumentará su perfusión cerebral en la zona que genera una función determinada en determinado momento. Por lo tanto, principalmente se ve que en la sustancia gris, como son núcleos neuronales, tienen un mayor índice metabólico. Por lo tanto, el flujo sanguíneo cerebral local en la sustancia gris es mayor que en la sustancia blanca. Se habla de aproximadamente 4 veces el flujo de la sustancia blanca. En otras palabras, la zona más perfundida del cerebro es la sustancia gris y la zona menos perfundida del cerebro es la sustancia blanca. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando la concentración de oxígeno en la sangre disminuye? ¿Qué es lo que sucede cuando nos encontramos frente a una hipoxia? Bueno, cuando tenemos hipoxia, por ejemplo, en estadios de una hipertensión endocraniana que disminuye el flujo sanguíneo cerebral, o por ejemplo, cuando exista un stroke o una enfermedad cerebrovascular de tipo isquémica, el oxígeno va a disminuir en la sangre y en la perfusión cerebral. Entonces, al disminuir el oxígeno, también disminuirán los procesos de metabolismo aeróbico de la glucosa, desviaremos la vía hacia el mecanismo anaeróbico y generaremos más ácido láctico. Como generamos más ácido láctico, el lactato es una sustancia que va a incrementar la osmolaridad sanguínea. El ácido láctico aumentará la cantidad de osmoles dentro de las células, porque el ácido láctico se genera dentro de la célula. Y esto hará que las células jalen agua del intersticial. Por lo tanto, estas células se van a hinchar. Esto se llama edema cerebral citotóxico. Al hincharse estas células, ya sean neuronas o células de la glía, aumentarán el volumen intracraneal, ¿de acuerdo? Por lo tanto, al aumentar el volumen intracraneal, aumentará también la presión intracraneal. Y al incrementarse la presión intracraneal, disminuiremos el flujo sanguíneo cerebral. ¿Y esto a qué se debe? A que cuando aumenta la presión externa sobre los vasos, estos vasos sanguíneos, en una instancia final, su flujo sanguíneo va a disminuir porque estos vasos se van a ocluir. Y al disminuir el flujo sanguíneo cerebral, disminuirá también la llegada de oxígeno, lo que lo va a convertir en una cascada o en un círculo vicioso que parte con la hipoxia cerebral. Partimos de hipoxia cerebral y vamos a llegar a más hipoxia cerebral. El flujo sanguíneo cerebral se regula de la siguiente manera. Tenemos que comprender algunos conceptos que son importantes, como por ejemplo la presión de perfusión cerebral.
La presión de perfusión cerebral es la presión a la cual llega la sangre hacia el tejido directamente. Esta presión de perfusión cerebral va a ser igual a la diferencia entre la presión arterial media y la presión intracraneal. Por ejemplo, si hablamos de una presión arterial media de 100, que es una presión arterial media normal, le restamos una presión intracraneal de 15, que es una presión intracraneal normal, tenemos una presión de perfusión cerebral de 85 milímetros de mercurio. Ahora, ¿qué sucedería si es que la presión arterial media disminuye? Si la presión arterial media disminuye, estamos en un estado de hipotensión, por ejemplo, con una presión arterial media de 60, y la presión intracraneal no varía, la presión de perfusión cerebral será aproximadamente de 45, y será una presión de perfusión baja, y esto va a determinar estados de hipoxia cerebral, porque la perfusión cerebral se encuentra disminuida. Ahora, segundo caso, si es que la presión intracraneal se eleva, la presión intracraneal, por ejemplo, frente a un tumor, un hematoma cerebral, si la presión intracraneal se eleva a 40, por ejemplo, tenemos una presión arterial media normal de 100, la diferencia será de 60, entonces la presión de perfusión cerebral será de 60, que es una presión menor a una presión en estadios normales. De aquí lo siguiente: la presión de perfusión cerebral se va a ver afectada si es que baja la presión arterial media, o sea, si tenemos hipotensión arterial, o también si se eleva la presión intracraneal, o si es que existe un mecanismo que haga que la presión intracraneal se eleve. La disminución de esta o la elevación de esta va a determinar una hipoxia cerebral. En segunda instancia, hay que recordar que la presión intracraneal es igual a la presión venosa central, presión venosa cerebral menos 2 a 5 milímetros de mercurio. Eso significa que la presión intracraneal siempre es menor que la presión venosa cerebral. Y esto es así por el hecho de que si es que la presión intracraneal fuera mayor, colapsaría la presión venosa cerebral, y las venas cerebrales colapsarían, por lo tanto se disminuiría el retorno venoso. Es un mecanismo normal. Si es que la presión intracraneal se eleva mucho hasta superar la presión venosa central, el retorno venoso se va a ver comprometido, y esto originará que la presión intracraneal se eleve más aún. La tercera es el flujo sanguíneo cerebral. El flujo sanguíneo cerebral se mide bajo una división de la presión de perfusión cerebral sobre la resistencia vascular cerebral. Por lo tanto, si la presión de perfusión cerebral disminuye, el flujo sanguíneo cerebral también va a disminuir. Si la presión de perfusión cerebral aumenta, el flujo sanguíneo cerebral va a aumentar. Si la resistencia vascular cerebral aumenta, el flujo sanguíneo cerebral disminuye. Y si esta resistencia disminuye, este flujo aumenta. Ahora, la resistencia vascular cerebral se relaciona a los estados de o bien vasodilatación o vasoconstricción. Si existe vasodilatación, estamos hablando de una resistencia disminuida. Si hablamos de vasoconstricción, hablamos de una resistencia aumentada. Entonces, la vasoconstricción disminuirá el flujo sanguíneo cerebral y la vasodilatación aumentará el flujo sanguíneo cerebral. Ahora, en cuarto caso, la resistencia vascular cerebral también es inversamente proporcional a el radio del vaso elevado a la cuarta. Por lo tanto, si es que el vaso está en vasodilatación, tiene un mayor radio, y por lo tanto la vasodilatación hará que la resistencia vascular cerebral sea mucho menor. Si es que el vaso está en vasoconstricción, el radio es pequeño y por lo tanto la resistencia será mayor o elevada. Este mecanismo, estos dos mecanismos de vasoconstricción y vasodilatación son importantes para regular el flujo sanguíneo cerebral. Esta regulación del flujo sanguíneo cerebral o autorregulación del flujo es un mecanismo que obedece a varias teorías. Una de las primeras es la teoría neurogénica. Teoría neurogénica se basa en el hecho de que el sistema nervioso simpático hace vasoconstricción sobre los vasos cerebrales y va a
va a disminuir el flujo sanguíneo cerebral, porque aumenta la resistencia vascular cerebral. Y el sistema parasimpático, al hacer vasodilatación sobre los vasos cerebrales, aumentará el flujo sanguíneo cerebral porque disminuye la resistencia vascular cerebral. Entonces, estas 4 fórmulas son importantes tenerlas en mente para poder entender algunos mecanismos de formación de enfermedad en hipertensión endocraniana. Un segundo mecanismo, fuera de la teoría neurogénica, es esta segunda teoría que se basa en un efecto que se llama el efecto Baylis. ¿En qué consiste esto? Consiste en lo siguiente: cuando la presión intracraneal se encuentra normal, el diámetro vascular se encuentra estándar. Cuando la presión intracraneal empieza a elevarse, o cuando la presión intracraneal está baja o empieza a elevarse, el diámetro del vaso crece. Cuando la presión intracraneal se encuentra elevada, el diámetro del vaso va a disminuir. Y esto se explica de la siguiente manera: cuando la presión intracraneal se eleva, al elevarse la presión intracraneal, ejercerá una presión de afuera hacia adentro en este vaso, que es un vaso sanguíneo, una arteria, por ejemplo. Entonces esta arteria, al ser oprimida, activará a estos canales, a estas proteínas transmembrana que se encuentran acopladas a proteína G de tipo Q. Por lo tanto, esta proteína G activará la fosfolipasa C. La fosfolipasa C aumentará los niveles de diacilglicerol, y el diacilglicerol se encargará de ejecutar el ingreso de calcio mediante este canal, que es un transportador de calcio junto con sodio. Entonces, al ingresar el calcio a este vaso sanguíneo, principalmente a la capa muscular del vaso sanguíneo, el calcio que ha ingresado patrocinará que el músculo se contraiga, y al contraerse el músculo del vaso, se producirá una vasoconstricción. Entonces, nuevamente, si es que la presión aumenta, el vaso es ocluido, o en su intento de ser ocluido, se va a activar esta proteína transmembrana acoplada a proteína GQ, lo cual va a activar a la fosfolipasa C, y por acción del diacilglicerol se va a abrir este canal de calcio. El calcio ingresará, favorecerá la contracción muscular en la capa media de esta arteria, por lo tanto habrá vasoconstricción. Y al haber vasoconstricción, el diámetro del vaso va a bajar. Por lo tanto, frente a una presión intracraneal elevada, habrá vasoconstricción. Frente a una presión intracraneal baja, habrá vasodilatación. Este mecanismo es nombrado la teoría miogénica porque se basa en la función del músculo. En cambio, en el otro caso estábamos hablando de la teoría neurogénica, porque se basaba en los mecanismos de acción del sistema nervioso simpático y parasimpático. Ahora, estos datos son muy importantes. Cuando la presión de perfusión cerebral, la autorregulación cerebral dependiente de este mecanismo y de los demás mecanismos, me van a asegurar una presión de perfusión cerebral entre 50 y 150 milímetros de mercurio. Cuando la presión de perfusión cerebral disminuye por debajo de 50 milímetros de mercurio, el flujo sanguíneo cerebral va a disminuir también, y esto va a producir isquemia e hipoxia. Y cuando la presión de perfusión cerebral se eleva por encima de 150 milímetros de mercurio, entonces el flujo sanguíneo se va a elevar tanto que va a producir edema cerebral. Entonces, los niveles de presión de perfusión cerebral normales o regulares son de 50 a 150 milímetros de mercurio. Y recordemos cómo calculamos la presión de perfusión cerebral de la siguiente manera. La presión de perfusión cerebral se calcula con la diferencia entre la presión arterial media y la presión intracraneal. Ahora, a este segundo mecanismo se le conoce con el nombre de teoría miogénica. Ahora, siguiendo con la exposición, este cuadro me va a ayudar a explicar el tercer mecanismo de regulación del flujo sanguíneo cerebral.
Si hablamos de un paciente normal, esta curva de color morado, vemos que la curva tiene esta forma. En este plano cartesiano vemos primero hacia arriba el flujo sanguíneo cerebral y hacia la derecha la presión de perfusión cerebral. Entonces hemos dicho que cuando la presión de perfusión se eleva, el flujo sanguíneo cerebral se incrementa también. Cuando la presión de perfusión disminuye, el flujo sanguíneo cerebral disminuye. Por lo tanto, en un paciente que presente una presión de perfusión por debajo de 50, el flujo sanguíneo cerebral seguirá en picada hacia abajo. En un paciente que presente una presión de perfusión por encima de 150, el flujo sanguíneo cerebral seguirá en picada hacia arriba. Por lo tanto, la presión de perfusión cerebral se considera normal entre 50 y 150 milímetros de mercurio. Cuando la presión de perfusión cerebral está por debajo de 50, esto conlleva a una isquemia cerebral e hipoxia cerebral, porque disminuye el flujo. Y cuando la presión de perfusión está por encima de 150, al aumentar tanto el flujo, incrementa tanto la presión hidrostática dentro del vaso que hace que el líquido del vaso salga y se forme un edema cerebral. Por lo tanto, por encima de 150 se formará un edema. Ahora, en un paciente con hipertensión, la curva se desvía hacia la derecha, porque el paciente con hipertensión está acostumbrado a recibir presiones más altas. Por lo tanto, en un paciente con hipertensión, frente a una presión de perfusión cerebral más alta, por ejemplo 70, el flujo sanguíneo se puede ir hacia el piso. Esto es importante sobre todo en el tratamiento de los infartos cerebrales en un paciente hipertenso crónico. Un paciente hipertenso crónico que presenta un infarto cerebral no se le debe bajar mucho la presión, puesto que el flujo sanguíneo va a decaer frente a una presión de perfusión más alta que a comparación de un paciente que no es hipertenso crónico. Ahora, pero la importancia de este cuadro, de este dibujo, de este gráfico para lo que yo quiero explicar es la siguiente. Si vemos un paciente normal, esta raya de color azul ejemplifica la presión de CO2. Entonces, mientras tengamos una presión de CO2 más alta, el flujo sanguíneo cerebral será mayor. Cuando la presión de CO2 se encuentre baja, el flujo sanguíneo cerebral será menor. La presión arterial de CO2 normal es de 40. Por lo tanto, podemos decir que en este cruce el flujo sanguíneo cerebral es normal. Cuando el CO2 se eleva, por ejemplo, una persona que respira muy despacio o que tiene una mecánica ventilatoria mala, enfermedades como Guillain-Barré, por ejemplo, botulismo, tétanos, aumentan la presión de CO2 en la sangre y por lo tanto aumentan el flujo sanguíneo, que es algo que ya hemos visto antes en un cuadro anterior. Eso es con respecto al CO2. Ahora el gráfico verde nos habla de la presión de oxígeno. Una presión de oxígeno baja hará que se incremente el flujo sanguíneo cerebral. Cuando la presión de oxígeno está elevada de 125 hasta 60, que es una presión de oxígeno aceptable en la sangre arterial, el flujo sanguíneo cerebral se mantiene normal. Pero cuando la presión de oxígeno empieza a bajar, cuando hay hipoxemia, el flujo sanguíneo cerebral aumenta de una manera muy grande. Entonces, a estos cambios del flujo dependientes de la presión de CO2 y la presión de oxígeno, a esos cambios se le llama la teoría metabólica. Y por lo tanto, la teoría metabólica se basa en una fórmula para explicarse, esta fórmula comprende la tasa metabólica del CO2, que viene a ser igual al flujo sanguíneo cerebral, por la diferencia arteriovenosa de oxígeno sobre 100. Y por lo tanto, esta fórmula me ayuda a saber que, por ejemplo, cuando existe mucha sangre en la arteria, cuando existe mucho oxígeno en la sangre arterial y poco oxígeno en la sangre venosa, esto explica que existe un consumo de oxígeno elevado y por lo tanto esto se traduce en un aumento de la tasa metabólica de CO2. Cuando tenemos
oxígeno normal en la sangre arterial y oxígeno elevado en la sangre venosa, esto indica que ha existido poco paso de oxígeno en los tejidos, como por ejemplo en el caso de un stroke. Y en este caso estamos hablando de que la tasa metabólica de CO2 está baja, porque el oxígeno no se utiliza. Entonces, la teoría metabólica se basa en esta fórmula y está explicada por lo que ya he dicho, las concentraciones de CO2 y las concentraciones de oxígeno en la sangre arterial. Ahora, una vez que aumentaba la presión intracraneal, ¿esto cómo se va a traducir? Se traduce de la siguiente manera. Mismo cuadro, aumenta la presión intracraneal y como hemos podido ver, esto hará que disminuya la presión de perfusión cerebral por vasoconstricción y por muchos mecanismos que ya hemos tocado antes. Entonces, al disminuir la presión de perfusión cerebral, habrá isquemia cerebral. Si hay isquemia cerebral, se producirá posteriormente hipoxia cerebral. Y esa hipoxia cerebral favorecerá el aumento del metabolismo anaeróbico del oxígeno, de la glucosa, produciéndose más lactato, aumentando la presión de CO2. Al producirse lactato, se incrementa la cantidad de iones hidrógeno en la sangre y por lo tanto el pH disminuirá. Y también disminuye la presión de CO2 porque obviamente hay hipoxia. Entonces, recordando que la presión de CO2 baja y la presión de oxígeno baja y la presión de CO2 elevada producen vasodilatación cerebral, el siguiente estadio será de vasodilatación cerebral. Al haber vasodilatación cerebral, se producirá un edema cerebral. ¿Por qué? Porque al haber vasodilatación existe más cantidad de sangre dentro de los vasos y esta sangre dentro de los vasos ejerce una presión hidrostática hacia afuera del vaso, lo cual hace que salga plasma hacia afuera de los vasos, produciéndose edema cerebral. Al producirse un edema cerebral y al producirse vasodilatación sobre todo, aumentará el volumen sanguíneo cerebral y por lo tanto la resistencia vascular cerebral se encontrará aumentada y esto hará que la presión intracraneal se siga elevando, puesto a que existe una cantidad mayor de sangre dentro de los vasos y esto ocupa espacio. Por lo tanto, esto también genera un círculo vicioso que finalmente terminará en un aumento prolongado de la presión intracraneal. Ahora, habiendo revisado toda la fisiopatología para que se pueda producir hipertensión endocraniana y lo que esa hipertensión endocraniana puede producir en el organismo, principalmente en la misma circulación cerebral, quiero revisar algunos mecanismos de producción de edema cerebral. Para esto es importante recordar la anatomía histológica de los capilares, que es con lo que vamos a trabajar ahora. Un capilar somático, un capilar que no se encuentra en el cerebro, está constituido por células endoteliales y por unas ventanas que se llaman fenestras, que van a permitir la salida del plasma dependiendo de la presión hidrostática y la presión oncótica que se encuentre dentro del vaso y afuera. Asimismo, la salida del agua también puede darse mediante pinocitosis a través de la misma célula endotelial. Entonces existen dos mecanismos principales para la salida del agua en un capilar somático. Sin embargo, en un capilar cerebral las cosas cambian un poco. En primer lugar, los capilares cerebrales no contienen fenestras, por lo tanto la salida de agua en estos capilares será más complicada que un capilar somático. Es decir, la salida de agua acá depende poco de la presión hidrostática y de la presión oncótica. ¿Por qué? Porque estas células endoteliales se encuentran unidas por uniones estrechas. Y estas uniones estrechas son uniones ultramoleculares que no permiten que salgan muchas estructuras de acá. Es decir, las estructuras que salgan de la sangre hacia el sistema nervioso central serán estructuras selectas. Tenemos otra estructura acá importante que tiene forma de pie, son los pies de los astrocitos, células de la glía,
que se encargan de recepcionar lo que provenga del plasma sanguíneo hacia el sistema nervioso central. Por lo tanto, el mecanismo del paso de sustancias desde la sangre hacia el sistema nervioso central se hace a través de los astrocitos por vía transcelular. Y esta vía transcelular depende principalmente de proteínas transportadoras. Ahora estamos viendo una magnificación de una unión estrecha. Como podemos ver, es muy difícil que por acá pase la cantidad de volumen que pasa por acá, que es una fenestra, una ventana grande. Finalmente, recordar que los capilares, por su polo basal, se encuentran tapizados por la membrana basal y luego por los astrocitos. Nuevamente, tenemos acá un capilar cerebral. Ese capilar cerebral puede ser afectado de dos maneras. O el plasma de ese capilar cerebral puede pasar al líquido del sistema nervioso central de forma patológica en dos maneras, produciendo edema. El edema cerebral puede ser de dos tipos: edema vasogénico principalmente o edema citotóxico, dependiendo de la etiología. Y existe un tercer edema que luego lo voy a mencionar, pero estos son los que principalmente ocurren. El edema vasogénico se basa en que las células endoteliales que recubren los capilares sanguíneos cerebrales se vasodilatan, estos vasos se van a vasodilatar al extremo de que las uniones estrechas ya no van a ser estrechas y se va a abrir un espacio. Entonces por este espacio va a discurrir plasma, pero no eritrocitos o muy poca cantidad de eritrocitos. Por lo tanto, el plasma que sale de los vasos pasará al espacio intersticial, se acumulará en el espacio intersticial y producirá edema intersticial cerebral o edema vasogénico. Esto principalmente se da en enfermedades que producen inflamación aguda o crónica, como por ejemplo algunas infecciones cerebrales o tumores cerebrales que al aumentar la producción de citoquinas producirán una vasodilatación capilar cerebral y por lo tanto salida de plasma. En cambio, este segundo mecanismo de formación de edema es el edema citotóxico. El edema citotóxico es diferente al edema vasogénico. ¿En qué sentido? En el sentido de que acá los capilares, las células endoteliales de los capilares no se van a separar. Sin embargo, cuando el cerebro se encuentra en situaciones de hipoxia, ya lo hemos visto antes, la vía de degradación de la glucosa va a pasar a través de la forma anaeróbica, formándose más ácido láctico. Este ácido láctico, como se encuentra en el intracelular, será una sustancia osmótica que va a jalar agua del intersticial. Entonces, el intersticio se va a quedar sin agua, pero este agua ingresará a las células del sistema nervioso central, por ejemplo las neuronas o la glía edematosa, o también las células las células endoteliales también se volverán edematosas. ¿Todo por qué? Por falta de oxígeno. Y este oxígeno, esta hipoxia va a determinar dos cosas principalmente. Primero, acumulación de ácido láctico y aumento de el paso de agua del intersticio, aumento del paso de agua del intersticio hacia la célula. Y en segunda instancia, si no hay oxígeno, no habrá ATP, y si no hay ATP no funcionará la bomba sodio-potasio TPasa. Por lo tanto, al no funcionar la bomba sodio-potasio TPasa, el sodio que se encuentra adentro de las neuronas se quedará adentro de las neuronas y jalará agua. Por lo tanto, tenemos dos mecanismos principales por los cuales la hipoxia me genera edema, y este edema es un edema de tipo citotóxico. Recordamos, el edema vasogénico, las células no se hinchan, lo que se incrementa de volumen es el espacio intersticial cerebral. En el edema citotóxico, el espacio intersticial permanece normal o disminuido, y lo que se incrementa en volumen es el volumen celular per se. Ahora un cuadro resumen de los dos tipos de edema que les acabo de presentar, tanto vasogénico como citotóxico, y un tercero que es el edema intersticial. ¿Por qué es importante
¿Por qué es importante repasar los mecanismos de formación de edema? Porque el edema cerebral es una causa de hipertensión endocraniana. Recordemos que si acumulamos líquido en el espacio intersticial, esto generará un aumento del volumen cerebral en la parte parenquimal. Por lo tanto, esto aumentará la presión intracraneal. Y los edemas cerebrales usualmente se asocian a una hipertensión endocraniana de tipo crónica, en el caso del edema vasogénico ocasionado por tumores o por infecciones, o un edema cerebral agudo por un infarto cerebral que produce un edema citotóxico. Entonces, repasando la patogénesis, el edema vasogénico se produce por aumento de la permeabilidad capilar. En cambio, el edema citotóxico por hinchazón o swelling celular, que puede ser de tipo neuronal o glía o el endotelio. El edema intersticial principalmente se va a producir por una pobre absorción de líquido cefalorraquídeo. Entonces, cuando el líquido cefalorraquídeo se encuentra incrementado en cantidad dentro de los ventrículos cerebrales, este líquido cefalorraquídeo tendrá una presión hidrostática positiva o mayor, y este aumento de la presión hidrostática en el compartimento ventricular hará que el líquido del líquido cefalorraquídeo salga de forma pasiva hacia las zonas que se encuentran alrededor de los ventrículos cerebrales. Por lo tanto, la localización de ese edema intersticial se encontrará en la sustancia blanca que se encuentra recubriendo los ventrículos, o la sustancia blanca periventricular. La localización del edema vasogénico principalmente se da a nivel de la sustancia blanca, y el edema citotóxico tanto en la sustancia blanca como sustancia gris. Recordamos que como en el edema citotóxico se hinchan las células, estamos hablando de toda la extensión de la célula, que es la sustancia blanca y la sustancia gris. Como en el edema vasogénico lo que pasa es que sale el líquido hacia el intersticial, el intersticio principalmente se encuentra en la sustancia blanca. Por lo tanto, así se explica la localización. Ahora, ¿el edema de qué está compuesto? En el edema vasogénico, un filtrado de plasma con proteínas, puesto que al separarse las células endoteliales, me dan paso a que salga tanto plasma como proteínas. En el edema citotóxico es un poco diferente, puesto que como las células endoteliales no se encuentran separadas, no van a salir proteínas. Lo que va a salir es líquido, y es líquido dependiente de sodio, porque he dicho que en este caso la bomba sodio-potasio está dañada. Entonces, al estar dañada la bomba sodio-potasio, el sodio jalará agua y el contenido del edema será agua más sodio. En el caso del edema intersticial, el contenido será líquido cefalorraquídeo, o fluido dependiente del líquido cefalorraquídeo, o un filtrado de líquido cefalorraquídeo. El líquido extracelular en el edema vasogénico está aumentado, porque ahí es donde se dirige el plasma. En el cambio, en el edema citotóxico está disminuido, porque el plasma del líquido extracelular va a salir, o mejor dicho, va a ingresar al intracelular. Ahora, en el edema intersticial también el líquido extracelular está aumentado, porque aumenta el líquido cefalorraquídeo en el extracelular, obviamente. Ahora, como ya estaba diciendo en un principio, la lesión que lo produce en caso de edema vasogénico son tumores, principalmente, neoplasias, o traumatismo, abscesos o infecciones, o los infartos cerebrales, pero en una fase tardía. En el caso de un edema citotóxico, principalmente se produce por una intoxicación con agua. Por ejemplo, cuando tenemos estados de una sobrehidratación, se puede producir un edema citotóxico con aumento de la presión intracraneal, o cuando nos encontramos frente a un infarto cerebral en una fase precoz. ¿Por qué en una fase precoz? Porque en el infarto cerebral el mecanismo primario es hipoxia, y al haber hipoxia también se comprometerá la bomba sodio-potasio TPase. Entonces, en una fase precoz tendremos edema citotóxico. ¿Por qué acá en la fase tardía? Porque luego de que se ha producido un edema citotóxico, muchas de estas células se van a morir por falta de oxígeno y por falta de ATP, y por lo tanto, al morir estas células van a liberar factores que son proinflamatorios, que harán
que las células endoteliales se separen y por lo tanto produzcan un edema vasogénico secundario a una hipoxia por infarto cerebral. Ahora, la lesión que va a producir un edema intersticial es la hidrocefalia, principalmente. La hidrocefalia es la acumulación de líquido cefalorraquídeo en el espacio ventricular. Para efectos del tratamiento, los corticoides, que son fármacos que van a disminuir la inflamación, serán efectivos en el edema vasogénico porque su mecanismo primario de acción es inflamación. No serán efectivos en el edema citotóxico porque su mecanismo de producción del edema no es por inflamación sino por falla de bomba, sodio-potasio tepeasa. Tampoco serán efectivos en el edema intersticial porque acá no existe inflamación, existe un aumento de la presión hidrostática del líquido cefalorraquídeo. Y finalmente el manitol, que es un fármaco que funciona que es un fármaco osmótico, será efectivo en tanto el edema vasogénico como en el edema citotóxico, porque el manitol, al encontrarse en el espacio intravascular y al ser un elemento osmótico, va a jalar agua tanto del espacio intersticial, por lo tanto disminuye el volumen del espacio intersticial en el edema vasogénico, y también va a jalar el agua del espacio intracelular en el edema citotóxico, por lo tanto va a disminuir el edema citotóxico. Sin embargo, esto es cuestionable para el caso de edema intersticial. No se ha demostrado que tenga un efecto benéfico el manitol en el edema intersticial. Ahora, luego de haber hablado de edema cerebral, es importante que nosotros reconozcamos los tipos de edema cerebral, reconozcamos las causas que van a producir este edema cerebral y asimismo reconozcamos que el edema cerebral es una causa de aumento de la presión intracraneal, una causa muy importante y muy común. Ahora, cuando nosotros queremos hacer el monitoreo de un paciente con sospecha de hipertensión endocraniana, tenemos que instalarle un equipo que va a ser un catéter intraventricular. En otras palabras, por medio de una operación se hará una apertura pequeña, una ventana pequeña en el cráneo, se introducirá un catéter hacia el ventrículo, principalmente los laterales. Este catéter estará conectado con una sonda que estará conectada con un transductor de presión. Por lo tanto, ese transductor de presión me va a dibujar ondas de presión intracraneal o presión ventricular. Y finalmente, estas ondas no son todo lo que vamos a ver con este catéter, sino también vamos a medir la presión intracraneal por medio de este manómetro. Entonces, nosotros cuando hacemos un drenaje ventricular externo, que es el nombre que toma este catéter, porque nos sirve tanto para medir la presión intracraneal, para dibujar las ondas de presión y también para drenar el líquido cefalorraquídeo que se pueda encontrar en exceso. En estos casos se suele utilizar ese drenaje ventricular externo, principalmente cuando existe un traumatismo encefalocraniano de tipo cerrado, o sea, sin apertura de cráneo. En estos casos, recordemos, si existe un traumatismo, existe un golpe, y este golpe generará edema, principalmente edema de tipo vasogénico. Entonces, al generarse edema, aumentará la presión intracraneal, y uno, para monitorizar esta presión intracraneal, para hacer el seguimiento diario a ese paciente, tenemos que poner este dispositivo para medir la presión. También cuando tenemos una hemorragia subaracnoidea espontánea, existe un aumento del riesgo de hipertensión endocraniana, porque en la hemorragia subaracnoidea se ocluyen las granulaciones aracnoideas de Pacchioni, por lo tanto el líquido cefalorraquídeo no se puede drenar hacia las venas y se incrementará su concentración y su cantidad en los ventrículos laterales. Por lo tanto, una hemorragia subaracnoidea aumentará la presión intracraneal por aumento de la cantidad de líquido cefalorraquídeo. Entonces, en estos dos casos, siempre se tiene que monitorizar la presión intracraneal, porque uno tiene que ver cómo evoluciona el paciente día a día. Existen otras enfermedades en las cuales también yo tengo que hacer un monitoreo de la presión intracraneal.
Las ondas de presión intracraneal son de la siguiente manera. Son ondas normales, las que están acá arriba, y son ondas anormales o ondas de hipertensión endocraniana las que se encuentran abajo. Principalmente las ondas normales tienen 3 picos: primer pico, segundo pico y tercer pico. Al primer pico, o también llamado pico A o pico 1, se le va a llamar onda de percusión. Esta onda de percusión principalmente va a corresponder a la presión sistólica, porque recordemos que en el cerebro no ejerce ondas, sino estas ondas son una extrapolación de las ondas de presión de los vasos sanguíneos en el cerebro. Entonces, esta primera onda, la onda de percusión, obedece a la presión sistólica. Si la presión sistólica está elevada, la onda de percusión será más elevada. La segunda onda se llama onda tidal, o también llamada onda de marea, que obedece a la presión en el líquido cefalorraquídeo. Si el líquido cefalorraquídeo se encuentra elevado, esta onda será más grande. La tercera onda se llama onda dicrótica y va a obedecer a la presión diastólica principalmente. Por lo tanto, si la presión diastólica se encuentra elevada, por ejemplo en estado de vasoconstricción, esta tercera onda va a estar elevada también. Esto es lo normal. De esta manera se grafica una onda de presión intracraneal. Ahora, cuando existe hipertensión endocraniana, las ondas de presión serán diferentes. Recordemos que cuando existe hipertensión endocraniana, la presión de perfusión cerebral disminuye. Y al disminuir esta presión de perfusión cerebral, la primera onda, que obedece a la presión sistólica, disminuye. Y la segunda onda, que obedece al aumento del líquido cefalorraquídeo, aumenta. La tercera onda se encuentra un poco elevada, porque existe vasoconstricción producida por hipertensión endocraniana. Recordemos la teoría miogénica, que hace vasoconstricción cuando el vaso es literalmente aplastado por la hipertensión endocraniana. Entonces, en hipertensión endocraniana existirá una modificación de esas 3 ondas. La onda de percusión disminuye de tamaño, la onda tidal aumenta y la onda dicrótica aumenta también de tamaño. Disculpen. Como pueden ver acá, estas ondas se producen en el tiempo, aproximadamente 1 o 2 ondas por segundo, lo que corresponde aproximadamente a la frecuencia cardíaca. Entonces estas ondas se grafican de acuerdo a la frecuencia cardíaca. Si la frecuencia cardíaca es elevada, habrán más ondas por minuto. Si es disminuida, habrán menos ondas por minuto. Ahora, existen algunas ondas de por sí patológicas que se ven en una hipertensión endocraniana, por fuera de las ondas de la forma de la onda que hemos visto en la diapositiva anterior. Cuando existe hipertensión endocraniana se pueden dibujar ondas A, que son estas ondas anchas y altas. Se pueden dibujar ondas B, que son menos anchas y menos altas, y las ondas C, que son irregulares. En primer lugar, las ondas A también se le conoce como las ondas plateo, o también llamadas ondas en meseta, porque forman una meseta. Vemos acá la presión intracraneal normal está por debajo de 20, pero estas ondas se dibujan con una presión intracraneal de 50 a más. Entonces, estas ondas indican que existe una descompensación severa en los mecanismos de regulación cerebral de la presión intracraneal. Es decir, cuando los mecanismos de drenaje de la sangre venosa y drenaje del líquido cefalorraquídeo fracasan, se pueden producir estas ondas A, que indican que la presión intracraneal se eleva por encima de 50 milímetros de mercurio. Usualmente duran entre 5 a 20 minutos estas ondas, luego van a bajar la presión intracraneal. Estas ondas se van a asociar a deterioro neurológico, puesto a que, recordemos, si es que la presión intracraneal sube mucho, la presión de perfusión cerebral va a disminuir, y esto originará una isquemia y una hipoxia cerebral. Entonces existe gran deterioro neurológico con la presencia de ondas A. También existen herniaciones, que es un evento que voy a explicar en las próximas diapositivas. Las ondas B usualmente se ven antes de que aparezcan las ondas A, puesto a que aparecen con una presión intracraneal más baja
menor a 50 pero mayor a 20, porque son ondas de hipertensión endocraniana. Principalmente van a encontrarse en una respiración característica, que es la respiración de James-Stokes. Estas ondas B se van a asociar a la respiración de James-Stokes, como dije, y la respiración de James-Stokes se basa en una pobre perfusión del centro respiratorio a nivel vulvar. La respiración de James-Stokes es una respiración que se caracteriza porque el paciente empieza a disminuir la amplitud de sus respiraciones poco a poco con el tiempo, hasta que entra un proceso de apnea, y después de la apnea empieza a respirar con una amplitud muy incrementada, y esta amplitud luego va a empezar a ceder nuevamente hasta entrar a una nueva apnea. Esto es lo que se ve en una lesión del centro respiratorio por hipoxia. Usualmente vamos a ver una o dos ondas B por minuto cuando tenemos presión intracraneal entre 20 y 50. La sonda C usualmente la vamos a encontrar ¿dónde? En las crestas de las ondas A. Es decir, las ondas C la vamos a encontrar dentro de las ondas A. Aproximadamente tiene una frecuencia de 6 ondas por minuto. Recordar que las ondas A pueden durar de 5 a 20 minutos cada onda. Entonces las ondas C podemos tener unas 30 ondas C en una onda A, por ejemplo, si es que dura la onda A 5 minutos. Usualmente no significan, no se asocian a nada prácticamente, son ondas que se han visto dentro de las ondas A, pero no se asocian a nada. Ahora se dice que tanto las ondas B como las ondas C pueden anteceder a las ondas A, pero como bien tenemos entendido, las ondas B son las que anteceden a las ondas A y las ondas C son las que se encuentran en la meseta de las ondas A. Ahora, cuando tenemos un paciente con hipertensión endocraniana, ya sea subaguda o crónica, una hipertensión endocraniana que se va desarrollando con el tiempo, por ejemplo, un caso de tumor cerebral, este aumento de la presión intracraneal, además de producir una disminución de la presión de perfusión, etc., producirá unos síntomas clínicos clásicos, que son principalmente 3, yo le agrego un cuarto. Primero es la cefalea o dolor de cabeza, originado por un aumento de la presión intracraneal. Este aumento de la presión intracraneal va a distender las meninges, y por acción de la inervación meningea, que es una inervación sensitiva, generará dolor. Principalmente esta cefalea es más intensa en las mañanas, recordando el hecho de que durante la noche se incrementa la presión de CO2. Por lo tanto, en las mañanas uno sentirá más cefaleas, apenas uno se despierta. En un segundo caso, lo que clínicamente se describe son los vómitos sin náuseas, porque se va a estimular el centro del vómito, y estos vómitos usualmente tienden a ser explosivos. O sea, son vómitos que, al no asociarse a náuseas, se descarta una causa de irritación del tracto gastrointestinal para producirse los vómitos. Si es que se produjeran vómitos con náuseas, lo primero que yo pensaría sería que el paciente tiene una infección estomacal, una infección intestinal, por lo tanto, al haber irritación, se producen los vómitos. Pero no, en este caso sucede por un aumento de la presión en el área postrema, que es el área o el centro del vómito principal. Tercer caso, estos pacientes, cuando tienen una hipertensión endocranial de larga data, suelen hacer edema de papila. Y la papila viene a ser la zona que se observa en el fondo de ojo de emergencia del nervio óptico y de ingreso de la arteria oftálmica. Esa zona se puede edematizar por aumento de la presión intracraneal. Y se puede evidenciar básicamente con un examen de fondo de ojo. Ahora, otro evento que se puede observar es la parálisis del sexto par. El sexto par, también llamado oculomotor externo, es uno de los nervios craneales que tiene un trayecto muy largo.
Dentro de ese trayecto, este sexto par se va a relacionar con el ligamento petroclinoideo, que va a ser una zona expuesta, y va a ser una zona susceptible a comprometerse por la hipertensión endocraniana. Entonces, cuando el sexto par pasa por esta zona, el sexto par va a ser oprimido y va a haber parálisis. Por lo tanto, el paciente que tenga hipertensión endocraniana, al hacer la mirada conjugada, por ejemplo, hacia la derecha, el ojo derecho no podrá hacer visión o uso del recto lateral. Por lo tanto, el ojo derecho se encontrará mirando hacia adelante y el ojo izquierdo se encontrará mirando hacia la derecha. Otras manifestaciones de la hipertensión endocraniana son las herniaciones. Las herniaciones son un evento que se presenta porque principalmente la presión intracraneal se produce en un lado específico del cerebro y hace presión hacia el lado contralateral del cerebro. Por lo tanto, para reconocer los tipos de hernias que pueden presentarse en una hipertensión endocraniana, recordamos las modificaciones de la dura madre, como por ejemplo acá la hoz del cerebro, que es un repliegue de dura madre que va hacia la línea media. Tenemos acá el tentorium o la tienda del cerebelo, que es un repliegue que va a dividir tanto la fosa posterior de la zona supratentorial o la parte más desarrollada del cerebro. Y principalmente esos son dos de los lugares en donde se van a originar las hernias. Tenemos acá algunas hernias principales, que son las hernias singulares o de la circunvolución del cuerpo calloso, las hernias uncales o del uncus del hipocampo, herniaciones centrales y las hernias tonsilares o de la amígdala cerebelosa, que lo vamos a ver más adelante. Este esquema ayuda bastante. Acá tenemos la presencia de la hoz del cerebro, acá tenemos la tienda del cerebelo. En una primera instancia vamos a ver las hernias del cíngulo o de la circunvolución del cuerpo calloso. Acá estamos viendo el cuerpo calloso. Recordamos que por encima del cuerpo calloso la sustancia gris forma una circunvolución que se llama circunvolución del cuerpo calloso. Si tenemos una masa, por ejemplo, en este lugar donde estoy señalando con el puntero, esta masa o un tumor o un hematoma o lo que sea que sea producido acá, o lo que sea que produzca acá un efecto de masa, va a desplazar al parénquima cerebral hacia la zona contralateral del cráneo. Por lo tanto, una zona susceptible viene a ser el cíngulo, porque es una zona que no se encuentra cubierta por hoz del cerebro. Entonces el cíngulo va a pasar de la línea media hacia el hemisferio contralateral. Entonces usualmente estas hernias se deben a una masa en el compartimento supratentorial. También se va a desplazar el sistema ventricular, como por ejemplo acá estamos viendo el ventrículo que se desplaza hacia el lado contralateral. Recordar que la cara medial del cerebro es irrigada por la arteria cerebral anterior. Por lo tanto, si es que esta zona de parénquima se desplaza, la arteria cerebral anterior puede ser también desplazada o puede ser comprimida contra la hoz del cerebro. Entonces, en los casos de las hernias del cíngulo, se puede ver también infartos de la arteria cerebral anterior del mismo lado del que se produce la herniación. Por ejemplo, en este caso, este es el lado izquierdo del paciente, este es el lado derecho. Al producirse una hernia del cíngulo, se puede oprimir la arteria cerebral anterior del lado izquierdo. Por lo tanto, si es que existe un infarto de la arteria cerebral anterior izquierda, yo evidenciaré en mi paciente una hemiplegia o una parálisis del miembro inferior del lado derecho, por ejemplo. Es lo único que me permitiría sospechar una hernia del cíngulo, porque no existen otros signos clínicos característicos. Usualmente cuando tenemos esta hernia, el paciente también va a manifestar signos de hipertensión endocraniana, signos comunes como por ejemplo cefalea o vómitos o edema de papila o parálisis del sexto par. Entonces, así se asocian las hernias del cíngulo principalmente a infartos de la arteria cerebral anterior.
Un segundo caso son las hernias del uncus del hipocampo. Recordemos que este es el lóbulo temporal. La cara inferior del lóbulo temporal se conoce como circunvolución del hipocampo. Por dentro se encuentra el hipocampo, pero en la circunvolución del hipocampo tenemos una estructura que es saltante, que se va hacia la cara medial del cerebro, que se llama uncus del hipocampo. Recordar que ese uncus del hipocampo, al ser una estructura supratentorial, se encuentra en un contacto directo contra la tienda del cerebelo. Sin embargo, cuando la presión intracraneal aumenta en esta zona, donde estoy señalando con el puntero, o arriba también, este uncus puede pasar hacia la fosa posterior. Este uncus del hipocampo puede pasar a localizarse cerca al cerebelo, porque va a pasar adyacente a la tienda del cerebelo. Ahora, estas hernias son las hernias más dramáticas descritas por los libros porque tienen mucha clínica, tienen muchos síntomas, muchos signos. Usualmente se deben a lesiones en la fosa craneal media, a lesiones a nivel del lóbulo temporal o tumores que comprometen este lóbulo, que van a desplazar el uncus hacia abajo. Por ejemplo, un hematoma epidural, un hematoma subdural a nivel de la fosa craneal media, o una contusión cerebral por un golpe, un traumatismo, o por ejemplo neoplasias, como ya le dije, del lóbulo temporal. Usualmente cuando tenemos este evento vamos a observar una triada. Por ejemplo, la pérdida de la conciencia, que va a ser progresiva, principalmente porque al ejercerse una presión sobre la fosa posterior estamos comprometiendo el sistema reticular activador ascendente, localizado en el tronco cerebral. Por lo tanto, al hacer presión sobre este sistema, la conciencia empezará a disminuir progresivamente mientras vaya avanzando esta hernia. En segundo caso, también tendremos midriasis ipsilateral, principalmente por compromiso de el tercer nervio, que es el oculomotor, que está naciendo más o menos a este nivel. Al nacer el oculomotor, las fibras del oculomotor, principalmente las fibras periféricas, son las fibras parasimpáticas, las fibras que producen miosis. Y al dañarse estas fibras parasimpáticas, primará el efecto simpático sobre el músculo dilatador de la pupila o el músculo iris, pero la parte dilatadora. Entonces se producirá midriasis del mismo lado, porque en este caso a esta altura el nervio no va a hacer decusación. En tercera instancia se verá también una hemiplegia contralateral. Esta hemiplegia contralateral principalmente por la compresión del tronco cerebral en su cara anterior, cuando comprometemos las pirámides vulvares antes de que se haya dado la decusación piramidal. Por lo tanto, si es que las pirámides vulvares son comprometidas antes de la decusación piramidal, se comprometerán, por ejemplo, las pirámides del lado izquierdo. Estas pirámides se decusan hacia el lado derecho y producirán parálisis del lado derecho, teniendo una hernia en el lado izquierdo. Entonces esta es la triada clásica de las hernias del uncus del hipocampo. Ahora, cuando esta hernia del uncus es muy fuerte, produce tanta presión, puede hacer que el tronco cerebral se desvíe hacia el lado contralateral, comprimiéndose con esta zona que viene a ser en la otra parte de la tienda del cerebelo. Entonces, al comprimir el tronco cerebral con la tienda del cerebelo contralateral, se comprometerá la pirámide vulvar contralateral, o sea, la pirámide vulvar del lado derecho en este caso. Al hacer decusación hacia el lado izquierdo, tendremos hemiplegia del mismo lado del que se ha producido la hernia. Entonces, si tenemos la triada pérdida de conciencia progresiva más midriasis ipsilateral más hemiplegia ipsilateral, a esto se le llama síndrome de Kernohan o signo de Kernohan. Al primer caso se le llama signo de Weber o síndrome de Weber. Además, recordemos que la arteria cerebral posterior se encarga de la irrigación de la cara inferior del cerebro. Entonces, si es que esta hernia va
Si es que esta hernia comprime la arteria cerebral posterior contra la cisterna ambiens, se puede también originar un infarto en la arteria cerebral posterior, originando déficit principalmente visuales que se pueden evidenciar en estos pacientes con hernias de Lunkus. El tercer caso es la hernia transentorial central. ¿Por qué transentorial? Porque parénquima cerebral va a pasar a través de la tienda del cerebelo en toda su dimensión, como vemos en el caso 3. Principalmente esto se debe a masas que se sitúan lejos del hiato o de lejos de este espacio entre la tienda del cerebelo. Por ejemplo, una masa que se localiza en la zona frontal, parietal o occipital, más no temporal, porque la temporal se asocia a hernia de Lunkus. Entonces, estas masas originarán que este parénquima cerebral pase a través de la tienda del cerebelo. ¿Cuáles serán los signos que se producen en esta hernia? Principalmente miosis bilateral, por compromiso de los núcleos simpáticos del tronco cerebral, respiración como hay compromiso de los núcleos simpáticos en el tronco, no habrá inervación simpática hacia el músculo iris, hacia el músculo dilatador, por lo tanto primará la inervación parasimpática y habrá contracción del iris. Ahora, como se compromete el bulbo raquídeo, como vemos acá, habrá respiración de Jaynes-Stokes, que es la respiración que expliqué en el primer tipo de hernia, que expliqué antes, Y en tercer caso también se pierde la mirada vertical. El paciente se encontrará con la mirada hacia abajo. El cuarto tipo de hernia es la hernia tonsilar o la hernia de la amígdala cerebelosa. Como estamos viendo, las hernias que se han producido acá son hernias del compartimento supratentorial hacia el compartimento infratentorial. Pero en este cuarto caso de hernia, la amígdala cerebelosa saldrá del compartimento infratentorial hacia el compartimento raquídeo, como estamos viendo acá, a través del agujero magno. Entonces, esta hernia de la amígdala cerebelosa principalmente se debe a una lesión en fosa posterior, pero de tipo aguda. Por ejemplo, una hemorragia cerebelosa puede producir esta hernia de amígdala cerebelosa. O por ejemplo, en un paciente que tiene una masa, un tumor en cavidad craneal, con aumento de la presión intercraneal, con una hipertensión endocraniana. Y cuando uno tiene un paciente con hipertensión endocraniana y le saca el líquido cefalorraquídeo por vía raquídea, es decir, por la zona lumbar, uno disminuye mucho la presión lumbar, y como tenemos una presión intracraneal elevada, al haber una diferencia de presiones muy grande, el parénquima cerebral bajará, y una parte de ese parénquima cerebral que baja viene a ser la amígdala cerebelosa, que puede herniarse a nivel del agujero magno, y una vez que se hernia es muy difícil que regrese a su sitio. Por lo tanto, es una contraindicación cuando un paciente tiene hipertensión endocraniana el hacerle una punción lumbar. Es contraindicación porque se puede herniar la amígdala cerebelosa, y esto se asocia a un alto riesgo de muerte. ¿Cuáles son los síntomas y los signos que se ven por una herniación de la amígdala cerebelosa? Principalmente, ¿qué es lo que sucede cuando el bulbo se compromete o se comprime de forma aguda? Primero, un paro cardiorrespiratorio. ¿Por qué se comprometen los núcleos presores cardíacos y los núcleos respiratorios del bulbo raquídeo? Puede haber hipertensión, aumenta la presión de pulso, habrá respiración de Jaynes-Stokes, puede haber hiperventilación neurógena por compromiso del centro respiratorio antes de que haya un paro cardiorrespiratorio, y principalmente el deterioro de la conciencia es progresivo y muy rápido. Este es el tipo de hernia que más se asocia a muerte. Más que las anteriores, la hernia de la amígdala cerebelosa se asocia mucho a muerte porque, como ustedes pueden ver en este gráfico, al bajar la amígdala compromete también al bulbo raquídeo sobre el agujero magno o sobre el hueso occipital. Finalmente tenemos la hernia transentorial ascendente. La hernia transentorial ascendente
que no está representada en este gráfico es usualmente una hernia que se da cuando existe una mayor presión en la fosa posterior o en la región infratentorial que en la región supratentorial. Como existe una diferencial de presión mayor acá y menor en esta zona, la masa cerebelosa tiende a irse hacia arriba. Por eso se le llama ascendente. Usualmente puede deberse a que si nosotros metemos un catéter hacia los ventrículos del cerebro y nosotros drenamos mucho líquido cefalorraquídeo por ese catéter, la presión en la zona supratentorial va a disminuir de manera muy rápida. Entonces esto hará que la fosa posterior o el cerebelo, si es que tienes por ejemplo acá un tumor que compromete la fosa posterior, la fosa posterior tendrá una presión intracraneal mayor que la zona supratentorial. Por lo tanto, al extraerse líquido de forma muy rápida, habrá una diferencial de presiones que hará que el cerebelo y la sustancia y las estructuras de la zona posterior o de la zona infratentorial salgan hacia arriba. Principalmente esto va a ocasionar anomalías de la pupila, como ya hemos visto, por compromiso del tronco cerebral, defectos posturales por compromiso cerebeloso. Puede comprometerse también la arteria cerebelosa superior, con infartos del cerebelo en la parte superior o el neocerebelo, de mal pronóstico principalmente en estos pacientes. Por lo tanto, conclusión acá o moraleja: cuando se localice o cuando se coloque un drenaje ventricular externo, no se debe extraer el líquido cefalorraquídeo con mucha velocidad. Se debe extraer en goteo, se debe extraer de forma muy lenta, porque la diferencial de presiones puede producir una hernia transsectorial ascendente. Y menos aún, debería de extraerse mucho líquido si es que tenemos un tumor de fosa posterior, como por ejemplo algunos tumores acústicos, ¿no? El neurinoma del acústico, etc. Eso ha sido todo con respecto a esta clase. Les agradezco su atención. Muchas gracias.